De una imagen, Norberto, ¿Un qué, perdón? te mandé una imagen Ah, ok. para que me confirmen y la podamos poner al final, por favor. Se la reenvío a la maestra para que la vea. Ujú, y ya me confirmen, ¿no? Sí. Por favor, para ponerla al final y vamos a preparar la transmisión. Oye, por favor. Este es con el código actual o con el nacional. Era Es lo lo que yo le preguntaba al doctor. Usted díqueme para que lo pongan así. Eh, el que mejor les parezca, de hecho puedo darlo de cualquiera de los dos. yo Ahorita sugiero, ¿perdón? yo sugiero que sea con los dos porque la maestra Laura, puede responder preguntas de procesos en trámite y obviamente referirlo a la proyectiva del Código Nacional y dejarlo Sí, claro, abierto. me puedo Entonces, enfocar. ponerle procedimiento actual y acorde al Código Nacional de Procedimiento Civil. ¿Sí? Sí, Ok, entonces para yo ahorita pedir la modificación y la tengamos al final, por favor. ok. Entonces, Naye, ¿me ayudas con la transmisión, por favor? No, esa no, esa no. Es lo que estamos viendo, pedir el cambio, por favor. Vamos a entrar en la transmisión en vivo directo, por favor. Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ya estamos en esta segunda transmisión del día de hoy desde INDECAF. Y bueno, pues hoy tenemos una plática muy interesante, pero sobre todo hoy tenemos una invitada de lujo. Es la primera ocasión que se encuentra con nosotros y para ello me encuentro acompañado del doctor Norberto Valle Valladares, quien organizó esta transmisión en vivo para todos ustedes. Y bueno, pues le voy a dar el uso de la palabra a Norberto, a efecto de que nos presente a nuestra invitada del día de hoy. Por favor, Norberto. Hola, maestra Cris, buenas tardes. Maestra Laura, buenas tardes y bienvenida. Buenas Y si tardes. me lo permiten, voy a hacer una breve síntesis curricular de la maestra Laura Cortés Serrano. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores FES Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestra en Derecho Civil con especialización en juicios orales en materia familiar por la Universidad de Ciencias Penales y Sociales. Cuenta con una amplia trayectoria a nivel judicial desde el año de 2006 en el Poder Judicial del Estado de México, donde comenzó su carrera como archivista, secretario de acuerdos, secretario proyectista, jueza de primera instancia, tanto en materias civil como jueza mixta. Y también ha sido jueza en materia familiar en distintos distritos judiciales como Nezahualcóyotl, Naucalpan, Cuautitlán, Tlanepantla y en Ecatepec. Actualmente se desempeña como jueza primero de lo familiar en el Distrito Judicial de Catepec, en el complejo Colmena. Y para nosotros es un honor porque además de destacarse por su amplia trayectoria profesional, es una excelente académica en distintas instituciones, principalmente en el Estado de México. Bienvenida, maestra Laura. Gracias, gracias por haberme invitado. Gracias.
Al contrario, es un gusto que esté con nosotros la maestra y digo, espero que sea la primera de muchas ocasiones, estamos seguros de ellos y está aquí para hablar de un tema muy interesante y lo platicábamos antes de entrar en la transmisión. Hoy vamos a hablar con ella de la restitución nacional de niños, niñas y adolescentes conforme al código. Nayeli, ¿me ayudas? Un momento, permítanme. Nayeli, algo pasó con el tema, pero bueno, una disculpa. Eh, Retomo, el tema del día de hoy es la restitución nacional de niñas, niños y adolescentes conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y precisamente antes de entrar al en vivo mencionábamos si íbamos a hablar de la restitución nacional, porque comúnmente, maestra, no sé si esto pase en la academia, por lo menos siempre que hablamos de restitución, siempre creemos que la restitución solo es internacional. Pocas veces se menciona la restitución nacional. Entonces, me gustaría empezar por ese punto que nos hablara. ¿Qué es la restitución? ¿En qué momento surge esta figura jurídica? Y en específico centrarnos en la restitución nacional, por favor. Claro, sí, efectivamente, cada que sugiero este tema o cada que comento el tema en alguna institución con mis compañeros, como que siempre tendemos a confundir y muchas personas llegan a pensar, se equivocó, dijo nacional cuando en realidad era internacional. Y no, lo que sucede es que el Código Nacional está contemplando este procedimiento para poder restituir a niñas, niños y adolescentes a su lugar de residencia habitual, pero siempre y cuando la sustracción o la retención se haya dado dentro del país. Tenemos el procedimiento de restitución internacional que existe en este momento y ese, digo, de todas formas también lo contempla el Código Nacional lo contempla como la restitución internacional. Ese es un procedimiento diferente del que estamos tratando en este momento, porque del que se habla ahorita es un procedimiento no contencioso que está catalogado como jurisdicción voluntaria en el Código de Procedimientos Civil, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es interesante saber que contempla el código este procedimiento porque realmente tenemos un problema severo de traslados ilegales de niñas, niños y adolescentes dentro del interior de la República. Y cuando los juicios están en trámite o antes de iniciar el trámite, pues ha sido un poco complejo el poder incluso definir cuál va a ser la competencia del juez de lo familiar para poder determinar con relación a su guardia y custodia y demás derechos que devienen de su patria potestad. Entonces, solamente teníamos como que este procedimiento de restitución internacional que pues, como su nombre lo indica, esto es cuando la sustracción o la retención es a nivel internacional, pero pasa mucho que a nivel local, a nivel nacional, tenemos esta problemática también, pero no tenemos como que mucho de dónde echar mano cuando ya tenemos los problemas o los juicios ya avanzados. Entonces, este procedimiento que contempla el Código Nacional viene a solucionarnos un poco esta parte de cómo regresar a un niño, ¿no? O una niña, niño o adolescente a su lugar de residencia habitual. Entonces, así como funciona la restitución internacional, en donde no nos vamos a ocupar de definir cuestiones de guardia y custodia, ni nada con relación a la patria potestad, así como funciona el procedimiento de restitución internacional, lo que vamos a hacer con la restitución nacional es regresar a la niña, niño o adolescente a su lugar de residencia habitual para que sea el juez competente el que determine todas las cuestiones inherentes a su patria potestad. Yo quería preguntarle una cuestión atendiendo a estos puntos que ha manifestado la maestra Laura, de que este procedimiento es no contencioso en materia familiar. De alguna forma corresponde al libro cuarto, Justicia Familiar, capítulo 1 de la jurisdicción voluntaria. Pero si nos adentramos en los artículos que se refieren al procedimiento, comentaba con la maestra Cristina de que pues esta jurisdicción voluntaria es sui generis porque habla de una audiencia de restitución, una audiencia inclusive donde se le da a la parte requerida la entrega de esa niño o niña adolescente
que oponga excepciones y defensas, inclusive que pueda alegar lo que a su derecho convenga. Entonces, quisiera saber, maestra Laura, si a pesar de que está contemplado como jurisdicción voluntaria, realmente no hay controversia a plantear. Eh, sí es un poco cuestionable, ¿no? El cómo lo maneja el código. Porque sí podríamos hablar de que hay una ley, ¿no? O sea, yo estoy pidiendo la restitución de una niña, niño o adolescente porque yo estoy afirmando que su lugar de residencia habitual era este municipio y lo trasladaron de manera ilegal, sin una autorización judicial, a un domicilio diferente. Y entonces la persona que llevó a cabo el traslado, pues tiene la oportunidad de oponerse, de oponer excepciones, lo que va a generar como tal una litis. Efectivamente, se van a desahogar pruebas y se va a dictar una sentencia que conceda o no la restitución. Prácticamente podríamos estar hablando de que sí existe una controversia. Sin embargo, yo quiero pensar que el código lo puso, o sea, o se puso en el código en este apartado, precisamente como para no dejar ver que hay una controversia con relación a la patria potestad. Yo asumo que esa es la naturaleza. No hay una controversia con relación a la patria potestad, sino que más bien es un procedimiento que requiere la intervención judicial, porque lo que vamos a determinar solamente es, ¿se trasladó o se retuvo de manera ilegal? O sea, no había una autorización para poder llevar a cabo este traslado y entonces hay que regresarlo para que ahora sí el juez competente determine lo conducente con relación a los derechos que derivan de su patria potestad. Pero en realidad esa patria potestad no la vamos a resolver en este procedimiento y por lo tanto pues no estamos como tal generando una litis, no hay un juicio, sino que es un procedimiento como todos los procedimientos contenciosos en donde no contenciosos, perdón, donde desahogamos pruebas y dictamos una resolución, y en los procedimientos no contenciosos también damos la intervención a parte interesada por si se oponen de alguna manera. Entonces, eh, tiene las características de ambos, podría decir, y no está en juego o no vamos a dirimir como tal las cuestiones relativas a la patria potestad de los menores de edad. Entonces, quiero pensar que es por esa razón que está en este apartado, porque en realidad la litis o no va a haber una litis con relación a eso, sino simplemente darle la oportunidad como ese derecho de contradicción a la parte interesada, que es decir, me opongo a que se restituya. Esa es como que mi apreciación, ¿no? Y es que hay un punto importante, maestra, porque cuando hablamos de restitución nacional en este caso, debemos de entender entonces que ya existe un mandato judicial de a quien le fue decretada la custodia No forzosa. necesariamente. Me refiero porque aquí en el artículo, en el 632, en la fracción primera, dice, Sí, dentro deberá de contener esa solicitud lo siguiente, y nos menciona nombre, domicilio, fecha, lugar de nacimiento, parentesco con la niña o niño o adolescente, puede ser persona o institución, dice, u organismo, el mandamiento judicial con el que se designó la custodia. Entonces, si nosotros nos vamos a la literalidad de la ley, estaríamos entendiendo, maestra, y aquí es donde surgen estas confusiones, ¿no? Entenderíamos entonces que forzosamente para solicitar esa restitución tendríamos que tener ya esa custodia determinada, tendría que ser de manera provisional, de manera definitiva. ¿Ahí qué pasa? bien. No, lo que pasa es que la legitimación para poder reclamar este tipo de procedimientos, en primer lugar, es al padre y a la madre. ¿Por qué? Porque son ellos los que en primer lugar detentan la patria potestad de un menor de edad. Entonces, la legitimación en primer lugar es para ellos. Si el código nos habla de ese mandamiento judicial en donde tenga determinada una guardia y custodia, eso se refiere cuando se trata de otra persona que no es papá y mamá, porque puede ser una institución. Entonces, cuando el niño está institucionalizado, bueno, la niña, niño o adolescente ya está institucionalizado, pues debe haber una determinación judicial que indique que este menor de edad pues se encuentra bajo los cuidados de cierta institución. O bien cuando cualquier persona distinta de papá o la mamá
custodia o los cuidados de un infante. Entonces, eso es lógico porque no podría una persona que no detenta su patria potestad o que no tiene legalmente la custodia o los cuidados de una niña, niño o adolescente, entonces, ¿cómo podría tener legitimación para reclamar su restitución? No es necesario que haya este decreto cuando estamos hablando de mamá o papá. Por eso les comentaba, es que no necesariamente debe haber un juicio previo. Esto es solamente para el caso de que la persona que esté intentando el procedimiento, pues sea una persona que por alguna razón diferente a lo lógico que es como el papá y la mamá, tenga estos derechos o estas obligaciones de cuidado de un infante. Por eso es que hay la necesidad de presentar esos documentos para verificar su legitimación. Gracias, maestra. Y fíjese, hay una pregunta interesante que nos hacen en redes sociales. Sí. Monique dice, para el caso de que, como dice usted, no siempre va a estar decretada una custodia, pero sí puedo solicitar la restitución nacional de este menor, en caso de que no la tengamos, dice, dentro de esta jurisdicción voluntaria sobre la restitución, ¿se tendrá entonces que resolver respecto de la custodia? No. De hecho, hay un Porque artículo no al está respecto. decretada de manera anterior. No. Miren, normalmente, para poder resolver las cuestiones derivadas de la patria potestad, el juez competente para resolver ello es el juez de la residencia habitual del menor de edad. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy en este momento en el municipio de Tlalnepantla, entonces vamos a suponer que la residencia habitual del menor de edad se encuentra en el municipio de Tlalnepantla. Entonces, yo en este municipio puedo iniciar un juicio de guardia y custodia. Vamos a pensar que aquí es en donde vive actualmente el niño, pero antes de que yo inicie con este juicio, su papá se lo lleva al municipio de Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces, eh, yo no puedo iniciar el juicio de guardia y custodia porque me van a decir, oye, ¿dónde vive tu hijo? Y yo voy a decir, es que vivía conmigo en Tlalnepantla, pero se lo llevaron a Nezahualcóyotl. ¿Qué pudiese en ese momento decir el juez? ¿Sabes que me inhibo porque la residencia del niño en este momento se encuentra en Nezahualcóyotl? La competencia en materia de infantes es preferente en el domicilio donde se encuentra, pero yo les puedo decir, oye, pero es que su domicilio era aquí, solo que se lo llevaron. Y yo, de hecho, lo que quiero, lo que pretendo como parte de mis prestaciones es que me lo reincorpores a mi domicilio. Ese es el problema que tenemos en la actualidad y a veces tenemos ese conflicto de a ver en dónde vamos a promover el juicio porque se lo llevaron. Entonces, este procedimiento, esta jurisdicción voluntaria va a solucionar muchos de estos problemas, porque yo tal vez antes de demandar la guardia y custodia como consecuencia de la reincorporación de mi hijo, lo hago al revés. Promuevo esta jurisdicción voluntaria, pero aquí mismo en el municipio de Tlalnepantla, porque es lo que me dice el código. El juez que va a ser competente es el del domicilio donde tenía su residencia habitual. Y yo nada más le voy a decir al juez, oye, ¿qué crees? Te manifiesto bajo protesta de decir verdad que el niño vivía conmigo y te presento todos los documentos con los que yo te puedo justificar que aquí era donde vivía. Y entonces el juez no va a investigar si eso es verdad o no, porque me tiene que creer, yo lo tengo que manifestar bajo protesta, pero sí tengo que justificar medianamente que aquí era donde residía habitualmente. Y entonces el juez de Tlalnepantla le va a generar un exhorto al juzgado de Neza para que por su conducto se hagan las diligencias para localizar a la persona que sustrajo o que retuvo y también para localizar al menor de edad. Entonces, ese juez, el juez exhortado, sin resolver nada respecto de la guardia y custodia, de ningún derecho derivado de la patria potestad, lo que va a hacer es escuchar a los involucrados y va a decir, este niño sí tiene que regresarse a Tlalnepantla. Y me lo regresan a Tlalnepantla. Y ya que lo tengo en Tlalnepantla, entonces puedo iniciar mi juicio de guardia y custodia. No hay ninguna necesidad de que yo antes tenga ya determinada la guardia y custodia porque no vamos en el procedimiento de restitución nacional. De lo que se trata no es de saber a quién corresponde la guardia y custodia, sino de que no se le cambie el entorno al menor de edad para que en su mismo entorno entonces ya se defina qué es lo mejor para él. Claro que va a haber casos de excepción, a lo mejor no se va en todos los casos a reincorporar porque la misma ley nos establece cuáles son
las razones por las que no se va a ordenar la reincorporación. Y entonces, si el niño se va a quedar en el lugar en donde fue retenido, pues en ese lugar vamos a llevar a cabo el juicio, ahora sí para definir a quién le corresponde la guardia y custodia. Maestra Laura, y atendiendo a Sí. que esta solicitud de restitución tiene como presupuesto un traslado o una retención ilegal del niño adolescente, ¿cómo podemos complementar ese escrito formal que establece el Código Nacional? Me refiero a que se tiene que agregar algún documento público o privado, principalmente una carpeta de investigación, porque me imagino que va en paralelo con una posible retención o sustracción de esos menores. No, no está con... No es necesario, o sea, hay que tener en cuenta lo siguiente. En la audiencia en donde vamos a desahogar pruebas, el juez exhortado va a analizar las pruebas que yo le voy a presentar con la solicitud y las pruebas que la persona que sustrajo también va a presentar para justificar su oposición o sus excepciones. Entonces, las razones por las que se va a negar la solicitud es ya sea porque haya habido una situación de violencia, porque quien la solicitó no estaba legitimado, porque haya transcurrido ya más de 3 años entre que se llevó a cabo la sustracción y en que se haya logrado llevar a cabo la audiencia, o incluso porque el menor de edad haya cumplido 16 años y ya pueda manifestar su voluntad de quererse quedar en el lugar en donde ha sido retenido. Entonces, esas son las causas por las que podemos negar la restitución. Si partimos del hecho de que el juez exhortado va a analizar las pruebas y va a ver que la persona que está solicitando, pues no está justificando que sea ahí su lugar de residencia habitual, pues entonces pueda también ser posible que niegue la solicitud. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a requerir para poder hacer la solicitud y que sea viable? Pues justificar en la mayor medida de lo posible que el lugar en donde nosotros afirmamos era su lugar de residencia habitual. No necesitamos justificar, eh, como lo comentábamos, con una carpeta de investigación, eso puede ser, pero la verdad es que tampoco sería una cosa como muy necesaria, porque aquí el punto a justificar es que es en Tlalnepantla, digo, según mi ejemplo, en Tlalnepantla, el lugar en donde vivía habitualmente. ¿Cómo lo podría justificar? Con constancias escolares, constancias médicas, comprobantes de domicilios, información testimonial, todo lo que al juez exhortado le dé convicción, le genere convicción de que efectivamente era ahí donde vivía la niña, niño o adolescente, para que entonces pueda ordenar su reincorporación a su domicilio habitual. Como les comento, a menos que haya alguna situación de las de excepción que ya comenté, entonces la negaría, pero de otra forma, pues es lo que nos correspondería acreditar y todo eso va a ir agregado a la solicitud. Y en cuanto a esta causa de negativa de restitución de los 3 años, pudiéramos contemplarlo como una causal de caducidad, de prescripción, de preclusión, porque no lo dice el código. Manifiesta 3 años a partir de que se presenta la solicitud. Bueno, lo que pasa es que así también sucede en la restitución internacional. No tiene que ver con esas figuras propiamente, sino que el niño ya se habituó al lugar a donde se encuentra actualmente. Si nosotros lo que queremos es regresarlo a su lugar de residencia habitual es porque, pues recordemos que los niños tienen derechos humanos y estos derechos tenemos la obligación de preservarlos por sobre cualquier cosa. Entonces, si a un menor de edad se le cambia de una manera brusca su entorno social, económico, familiar, su estabilidad se va a ver alterada. Entonces, precisamente este procedimiento contempla plazos muy cortos porque la intención es que de manera inmediata, lo más rápido posible, lo regresemos a su lugar de residencia habitual para que en el lugar en donde el niño está, donde se encuentra bien, donde es el lugar en donde siempre ha vivido, entonces se puede llevar a cabo el juicio y al niño no se le cambie ese entorno y no se le violen sus derechos. Pero si ya han transcurrido
dice aquí el código sin una, bueno, al menos en el artículo no viene una justificación, pero pues eso también sucede a nivel internacional. Si ya tiene un determinado tiempo que el código nos marca 3 años, en donde ya está viviendo en el lugar donde fue retenido, entonces ya no podríamos estar hablando de que su lugar de residencia habitual es el que estamos nosotros mencionando, sino más bien que ya tiene un nuevo lugar de residencia habitual que ya generó como un lazo en ese lugar o en ese domicilio donde se encuentra retenido. Ya después de 3 años, pues ya como regresarlo ya sería como más eh, impactante, porque ya a lo mejor le causó un impacto a la vez que se lo llevaron y ahora otra vez otro impacto para regresarlo. Entonces, por eso ya sería una situación de excepción que ya no permitiría eh, ordenar la restitución. Salvo que se acreditara que no se encuentra en un escenario más benéfico, ¿no? Ahí sí tendríamos que Claro, entrar a ese y estudio, ¿no? Y hay que tener cuidado porque tratándose de guardia y custodia, esa es una de las cuestiones que tenemos que considerar. ¿Cuál es el escenario más benéfico para el desarrollo del menor de edad? Y en un procedimiento de restitución no lo vamos a tratar de la misma forma que en una guardia y custodia, porque no vamos a estar desahogando periciales y estar viendo a ver en dónde, o sea, con tanta eh, o con tanta profundidad como si lo hiciéramos como con una guardia de custodia, porque esto es de inmediato. Aquí nosotros nada más tenemos que ver si de manera Maestra, evidente pero hay al ser de alguna inmediato, violencia. perdóneme, y Sí, digo aquí, desde su perspectiva judicial, evidentemente, dice usted, aquí no entraremos a fondo el estudio de pruebas periciales, trabajo social y todo esto, porque esto es una cuestión de carácter inmediato, la restitución se concede o no se concede, aun y cuando aplica el principio de voluntariedad de las partes para la restitución del menor. Pero no estaríamos poniendo o no estaría ahí una incertidumbre para el menor en protección al no recabar esas pruebas necesarias, al hacer esto tan rápido y no profundizar en valorar las condiciones en las que se encuentra actual y a donde lo vamos a reintegrar. precisamente eso va a ser como la tarea de la parte del sustractor, porque el sustractor nos va a tener que decir, oye, a donde lo piensas regresar, hay O violencia, sea, la hay carga de la prueba es para quien sustrajo al menor. sí, sí, y de hecho tiene que ofrecer en la audiencia va a tener que ofrecer sus pruebas. En la audiencia de manera oral nos va a exponer sus excepciones, su oposición, y también nos va a ofrecer sus pruebas. Y ahí mismo se va a proveer respecto a las pruebas y ahí mismo se van a desahogar las pruebas. No, sí suena a eso, pero es que no vamos a determinar que ahí se va a llevar a cabo la guardia y custodia. Estamos diciendo, regrésalo a su casa y E si tú me estás inicien el diciendo, procedimiento de custodia. si tú me estás diciendo que en su casa es peligroso, tráeme una prueba con la que yo vea que es peligroso y te lo dejo donde lo tienes. Pero ya en el juicio de custodia, entonces ahí ya lo analizaremos, porque se supone que si alguien ya promovió este tipo de procedimientos, pues lo lógico es que va en lo inmediato o simultáneamente se está promoviendo una custodia. Incluso también puede ser el caso que ya se haya promovido. Ha sucedido muchas veces que ya tienen, no sé, pongamos una sentencia o un convenio, y de un día para otro a la mamá o al papá que tenga la custodia, se le ocurre que le ofrecen un trabajo en Monterrey y entonces ya se lleva al niño a Monterrey, nada más porque le ofrecieron el trabajo, aunque tienes un convenio que dice que debe de vivir en Tlalnepantla y no pidió autorización judicial. ¿Eso qué trae como consecuencia? Pues que está impidiendo el derecho de convivencia entre el padre no custodio y el hijo, ¿no? Entonces, este tipo de procedimientos va a decir, oye, espérate, regrésalo y si hay una razón que motive que realmente te lo tengas que llevar porque reporte mayor beneficio, pide una autorización judicial, lleva a cabo un juicio con todas sus etapas y entonces ya ahora sí llévatelo. ¿Qué es lo que estamos evitando con esto? Que nadie se haga justicia por su propia mano. Y sobre todo porque aquí no estamos hablando de objetos, estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. Y si efectivamente hay una situación que, que nosotros podamos advertir que cause perjuicio a un infante, pues negamos la restitución. Pero de otra forma, lo que vamos a hacer, y como les digo, suena arriesgado, pero no.
porque nada más lo vamos a regresar a donde vive, pero no vamos a determinar quién va a tener la guardia y custodia. Para eso vas a iniciar tu juicio y a lo mejor una custodia provisional la va a tener el sustractor, pero, pero nada más en el domicilio donde se está llevando o en el municipio donde se está llevando el juicio. A lo mejor yo como juez que estoy llevando el juicio de custodia o que van a iniciar el juicio de custodia conmigo, pueda yo decir, bueno, hay hay un riesgo de que se quede en el lugar en donde está tan es así que por eso se lo llevaron, pero pues ordenaron la restitución. Bueno, voy a conceder la custodia para que esté con la persona que a lo mejor en este momento considero que es la más apta, pero no voy a permitir que se lo lleven a otro domicilio por esta situación del derecho de convivencia. Entonces, solamente voy a dar una medida provisional en donde voy a permitir, o más bien donde voy a ordenar que la custodia se ejerza en este municipio y no estamos violando ningún derecho, no estamos haciendo con el procedimiento de restitución, pues imagínense, considero que sería todavía como más riesgoso estar retrasando este procedimiento que debería ser rápido cuando ni siquiera voy a definir quién va a tener la custodia, porque entonces voy a retrasar algo que no me va a llevar a nada. Y entonces puede ser que simultáneamente se esté llevando el juicio de custodia. ¿Y qué pasa? Que en el juicio de custodia le dicen al papá sustractor si él tiene el derecho de tenerla o él que detente la custodia provisional. ¿Qué va a pasar con mi restitución? ¿No? Entonces, no me tengo que meter en ese tipo de cosas. Solamente decido, ¿está de manera legal o no? Y lo regreso. ¿Veo algún caso de excepción? No lo regreso. Y nada más. Maestra Cris, le quiero hacer otra pregunta a la maestra Laura. Es que Eh, yo desde el principio tengo el tema de que me parece muy subjetivo la cuestión del tiempo. Hablamos de 3 años y me parece como muy excesivo, porque ¿qué pasa? O sea, son 3 años, o sea, tengo 3 años para hacerlo, pero yo creo que el cambio de circunstancia puede darse antes de ese tiempo, no necesariamente esos 3 años. ¿Qué tal en ese año y medio, ese niño, niña, adolescente, ya no podemos decir menores, sí está en mejores condiciones, pero le estamos dejando a la otra parte esos 3 años de ventaja? No es Bueno, una cuestión ahí de, no sé. lo que pasa es que también el código nos dice, ahorita te digo qué artículo, nos dice, mm, el artículo 638, que para el desarrollo de la audiencia y para la resolución que se dicte, la autoridad jurisdiccional deberá pegarse de manera estricta al principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a recordar lo que nos establece el artículo primero constitucional, ese nunca hay que olvidar. El primero constitucional que nos dice, vamos a interpretar las normas conforme a más beneficio al justiciable. Vamos a aplicar el principio pro persona y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes es el principio pro persona aplicado a las infancias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si esta fracción, ¿cuál es? La fracción tercera del 638 nos dice que cuando ya hayan pasado 3 años y de nosotros, de las pruebas que estamos desahogando, estamos advirtiendo que el niño ya está afianzado al lugar en donde se encuentra retenido, entonces vamos a hacer esa interpretación de la norma y que vamos a decir, aunque aquí diga 3 años, yo estoy advirtiendo que ya se encuentra habituado al lugar en donde reside actualmente y niego la restitución. Claro, tenemos que hacer un trabajo argumentativo pues más bonito que lo que les estoy diciendo ahorita, pero en esencia eso, ¿no? Tendríamos que hacer ese análisis para poder concluir que no vamos a aplicar la regla de 3 años, sino menos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nosotros advertimos y entonces negamos la restitución. Es importante saber que la resolución de la restitución, la que concede y la que niega en cualquiera de los dos casos, no admite ningún recurso. Y como no admiten ningún recurso, pues entonces, para podernos inconformar, pues vamos a ir al amparo. Y entonces, si ya todo esto va a ser analizado por juzgados federales, por tribunales federales, pues entonces ese análisis argumentativo que yo hice respecto de los 3 años o no, pues luego lo va a analizar un federal y a lo mejor ahí vamos a poder tener ya disipada esa duda, ¿no? Puede hacer que
que ya en una interpretación federal pues ya nos digan no aplican los 3 años, o en una de esas hasta se reforme, ¿no? El artículo. Pero mientras tanto, yo sí puedo decir es que pues tenemos esa libertad porque para eso está también esa, para eso tenemos que aplicar ese interés superior de las infancias. Maestra Laura, y atendiendo a que este procedimiento de jurisdicción voluntaria no contencioso, pues se inicia con una solicitud, el juez la admite o la desecha o la previene y se fija una fecha de audiencia de restitución en donde incluso se puede resolver en qué momento se hace efectiva la entrega del menor, después de la audiencia o previo a la audiencia de restitución, porque no lo deja claro el código. Miren, lo que pasa es que si analizamos, hay un artículo que nos dice que cuando giramos el exhorto, todas las autorizaciones con las que tiene que ir el exhorto, nos dice, al menos el exhorto debe tener autorización para que el juez exhortado haga todo esto. Y entonces, entre las cuestiones que se le autoriza al juzgado exhortado es para llevar a cabo la restitución, para institucionalizar a un niño, para ordenar medidas de apremio. Entonces, se supone que a la audiencia va a comparecer la persona sustractora junto con el menor de edad. Okay. Si no comparece o no lleva a la niña, niño o adolescente, sin más, se ordena la restitución. O sea, si va solito, sin el niño, se ordena la restitución. Pero si se ordena la restitución y no lleva al niño, evidentemente, ¿qué va a pasar? Pues ahí no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, por eso el exhorto tiene que ir con estas facultades. Le vamos a aplicar la medida del premio, vamos a ordenar la reincorporación, vamos a ordenar el auxilio de fuerza pública para ir por el niño en el lugar en donde se encuentre. Sí, vamos a tener que llevar también autorización para que para este tipo de diligencias pues comparezca una persona autorizada y especializada por parte del DIF para que nos auxilie en este tipo de diligencias. La vamos a poner, la vamos a institucionalizar en caso de que sea necesario, porque pues no vamos a saber en dónde y en qué condiciones vamos a encontrar al menor de edad. Entonces, por eso todas estas facultades tienen que venir en el exhorto para que el juzgado exhortado pueda definir, dependiendo de las circunstancias que imparen en el momento de llevarse a cabo la audiencia y que se ordene la restitución, pues pueda definir de qué manera va a llevar a cabo el traslado. Si el niño está en ese momento en la audiencia, perdón, también yo tengo esta costumbre de a veces decir este niño, a veces se me va un poquito eso, pero ya sabemos que es niña, niño o adolescente, ¿verdad? Bien, entonces, si se encuentra en ese momento en la audiencia y se ordena, en ese momento se resuelve que sí es procedente su restitución, pues en ese momento se va a entregar a la persona que tenga que llevárselo en ese momento. También pueda darse el caso que por algunas circunstancias que el juez advierta la viabilidad, bueno, y que también ya no se dice juez es autoridad jurisdiccional, pero bueno, todavía no me acostumbro a algunas de esas palabras. Si se ordena o si lo encuentra viable, puede ordenar que el traslado se lleve también en compañía de la persona sustractora. No es descabellado, a veces ya estando en este tipo de procedimientos, pueda ser posible que diga que a lo mejor yo sea la mamá sustractora y yo diga, bueno, eh, tengo que regresar a mi hijo o a mi hija al municipio de donde me lo llevé, me voy con él. O sea, yo acompaño en el traslado para que tal vez el traslado no sea tan complejo para mi hijo, para mi hija, y acompaño hasta el lugar a donde tiene que quedarse, y si el juez lo autoriza, pues sin mayor problema, pero pues tendría que evaluar la pertinencia en cada caso, ¿no? Porque pueda darse el caso de que si lo autoriza y no tiene las precauciones debidas, pueda haber una segunda sustracción. Ahí ya una vez que se tenga la resolución, bueno, pues ahí yo creo que sería muy arriesgado para la persona sustractora, porque ahí sí ya estaría como que muy claro, ¿no? O bueno, no muy claro porque yo no soy penalista, pero yo asumo que estaría claro como que hay un delito, ¿no? Pero desde un principio, cuando se está llevando a cabo o cuando se está ordenando la reincorporación, si es viable, si así se determina, que pues acompañen el traslado. Otra pregunta más. Sí. Hablamos de desahogo de pruebas en esta audiencia de restitución. Establece el propio código que será una audiencia oral.
pero no fija Sí. qué reglas, si se desarrolla bajo las reglas del proceso o del juicio oral familiar, o hay algunas en específico para estos procedimientos no contenciosos. No, tenemos también que partir de la premisa que vamos a tener siempre reglas generales y las reglas generales siempre van a ser supletorias de nuestros procedimientos especiales y en este caso, pues de las jurisdicciones, ¿no? Entonces, no tenemos como tal reglas para específicamente que digan las pruebas en los procedimientos no contenciosos en las jurisdicciones voluntarias son estas, no las tenemos, por supuesto, vamos a tener que usar de manera supletoria pues las que son correspondientes a la materia familiar, pero pues ni siquiera las de la materia familiar, sino más bien las reglas generales, ¿no? Esas son las que vamos a usar para el ofrecimiento y desahogo, pero por supuesto vamos a tener que adecuarlas al procedimiento, porque hay que tomar en cuenta que las pruebas que nos va a ofrecer la parte sustractora las va a ofrecer oralmente en la audiencia y en ese momento se va a ordenar su preparación y desahogo y se van a desahogar en ese mismo acto. O sea, no vamos a estar citando para otro día ni otra cosa. Si la parte sustractora quiere desahogar en ese momento, pongamos una prueba testimonial, pues tendría que estar llevando a los testigos en ese momento. Entonces no estaríamos hablando de citar a los testigos o de no sé, citar a un reconocimiento de algún documento, en fin, o sea, eso no lo podríamos, tendríamos que hacerlo compatible con el procedimiento, ¿no? Porque ahí mismo es en donde se va a desahogar todo, porque también el código dice que va a ser una única audiencia y no se va a poder diferir. Entonces, si no puedes desahogar tus pruebas, si no las puedes preparar y desahogarlas en la propia audiencia, pues ya no lo vas a poder hacer. Y fíjese, ahí viene un punto bien interesante porque dentro de esa audiencia se puede llevar a cabo la escucha del niño, niña o adolescente. En esa audiencia es cuando se tiene que llevar esa escucha. Claro. Y aquí vendría una pregunta importante. Si no vamos a tener otra audiencia, si no vamos a tener otra oportunidad, maestra, ¿cómo verifican ustedes, cómo tienen ustedes la certeza de que ese niño no está manipulado, no está leccionado? ¿Cómo no tomarlo desde una cuestión subjetiva? No sé si en ese momento, en esas audiencias, en esa audiencia de restitución, vamos a contar entonces con la participación de un psicólogo, vamos a tener esa certeza para evitar esa cuestión de manipulación respecto del niño o niña. En Porque el ya artículo cuando aquí el mismo código dice, si tiene 16 años, él ya puede manifestar, estar conforme con ese traslado, pero hasta que tenga 16 años. ¿Mm? Sin embargo, antes de esa edad solamente podrá ser tomado en consideración sus manifestaciones. Claro. Nos dice el artículo 637 que la audiencia va a ser presidida por la autoridad jurisdiccional, con la presencia de un representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el agente del Ministerio Público, el solicitante, su persona representante autorizada y la persona a quien se atribuye el traslado o retención ilegal, también con su persona representante autorizada y el personal que en el juzgado se decida. Esas son las personas que como mínimo van a estar en la audiencia. Pero ninguno es experto en materia de psicología para escuchar a un niño, a una Ok, niña o a por un eso les adolescente. digo, como mínimo. ¿Qué me impediría a mí ordenar para el desahogo de esta audiencia, como sé que voy a llevar a cabo una escucha, una entrevista de infante, a mí qué me impediría solicitar que también esté presente un especialista? Exacto, ese es un punto bien importante. Usted tiene la facultad, entonces, como órgano jurisdiccional, de que esté un psicólogo. ¿Y qué pasa si nosotros las partes vemos que usted como juez no tomó esa medida? En ese momento se podría solicitar la participación de un psicólogo para la escucha de ese niño o niña o adolescente. Es que ya no podemos decir menores y entonces dice la maestra, nos tenemos que acostumbrar a este lenguaje. Sí. A ver, es que hay que tener en cuenta lo siguiente, va a tener que, y precisamente eso son una de las muchas cosas que pues han impedido el que podamos aplicar ya el código, porque hay muchas cosas que hay que solucionar. Hay que tomar en cuenta lo siguiente.
Voy a presentar la solicitud, de inmediato tengo que admitirla y girar el exhorto. Una vez que llegue el exhorto, de inmediato tengo que ordenar la notificación y entre la notificación y la audiencia nada más pueden mediar 3 días. Y en la misma audiencia tengo que llevar a cabo todos los actos procesales y además dictar sentencia. ¿Saben cuánto tiempo tarda el DIF en asignarnos un especialista para llevar a cabo escuchas de infantes? Por lo menos en el juzgado donde yo me encuentro, son al menos 30 días hábiles. Entonces, ¿cómo voy a poder cumplir con los plazos? Va a tener que haber ahí un trabajo en conjunto con el sistema DIF para que para este tipo de procedimientos tengamos a los especialistas a la mano. Porque ¿cómo le vamos a hacer ahora? Yo creo que parte de nuestra capacitación como juzgadores es que todos sabemos que para llevar entrevistas tenemos que hacerlo de esa forma, porque si no, no estamos siguiendo el protocolo. Si no seguimos el protocolo, eso puede traer como consecuencia pues que haya una concesión de un amparo. En este tipo de procedimientos, si la sentencia y todos los actos que se llevan a cabo en el procedimiento no son recurribles, yo puedo arriesgarme a llevar a cabo la entrevista de esa forma sin que haya un especialista porque finalmente no es una, ¿cómo se dice? No es recurrible y ni siquiera mi sentencia va a ser recurrible, se va a ir al amparo. Yo tengo que pensar, a ver, vamos a vislumbrar, ¿qué va a hacer la autoridad federal? ¿Me va a reponer el procedimiento para que yo regrese las cosas al estado en el que se encuentren, para que regrese al niño al lugar a donde se encontraba retenido y me ordene repetir su entrevista para saber si lo regresa o no? ¿O a lo mejor ya no pasa nada porque finalmente ya la restitución pues ya se llevó a cabo y de todas formas está llevándose un juicio de guardia y custodia? Yo creo que todas estas cosas van a irse disipando con el tiempo, vamos a ir viendo cuáles van a ser los criterios que va a ir tomando la autoridad federal, porque nosotros también, si nosotros como autoridad local vamos a actuar con el miedo de decir, no puedo llevar a cabo una entrevista con mi infante porque no tengo un especialista en materia de psicología y no puedo saber bien a bien qué es lo que opina la niña, niño o adolescente, y si me equivoco en su restitución, ¿qué va a pasar? Yo creo que va a ser mucha cuestión en este momento de cómo vayamos preparándonos nosotros mismos para esto, porque yo no creo que estos procedimientos sean de los que rara vez vamos a tener. Yo creo que estos son de los que más van a abundar precisamente porque cuando se está en conflicto una custodia de un niño, tienden mucho los papás o los mismos familiares a trasladar a los niños a otros lugares con tal de evitar convivencias o con tal de evitar que el juicio continúe o que se ejecute alguna determinación del juzgado donde se está llevando a cabo la custodia. Entonces esto va a ser algo muy frecuente. Este procedimiento va a ser muy utilizado y si solamente un especialista de planta. Entonces, pues nosotros como autoridad jurisdiccional, pues nos vamos a meter en serios problemas porque, ¿o qué hacemos? O restituimos con lo que tengamos, o le tenemos miedo al amparo y nos esperamos y dejamos que el niño esté retenido de manera ilegal en un lugar donde no debe estar. Yo creo que va a ser una cuestión de que nosotros vamos a tener que tomar la decisión de qué hacemos en ese momento mientras no lo solucionen las instituciones como tal, ¿no? Y si me permites, Norberto, ya sé, ahora te doy la palabra, pero tengo aquí, se concede la restitución, se emite esa resolución de que sí se concede la restitución. Esa resolución me podría servir de prueba para entonces, si ya demandar la custodia, alimentos y toda esa parte, maestra, ¿podría yo utilizar esa resolución como prueba o no Por supuesto tendría que caso? se pueden ofrecer, vamos a recordar que podemos ofrecer como pruebas las que nosotros tengamos a nuestro alcance para demostrar nuestras afirmaciones. Si yo como parte actora en el juicio de custodia quiero justificar que el papá no es apto para tener al hijo porque de manera sin derecho alguno, de manera ilegal, se llevó a mi hijo a otro lugar lejos, trató de impedir la convivencia, me evitó que yo pudiera tener contacto con mi hijo durante tanto tiempo, se estuvo escondiendo y entonces al existir ese riesgo de sustracción ya no puede quedar bajo su cuidado, claro que eso es una prueba.
pero pues todo va a depender, o sea, de que analices como abogado postulante, que analices tu estrategia, que digas efectivamente, esta es mi estrategia, esta es mi teoría del caso, que ya el otro día hablábamos de la teoría del caso, esta es mi teoría del caso, yo digo que existe este riesgo de sustracción porque ya sucedió una vez y entonces lo ofrezco como prueba para justificar ello. Pero también puede ser una prueba que me perjudique, porque todo, o sea, vamos a ver cómo funciona en el caso por caso, ¿no? Me puede perjudicar en el sentido de que la parte contraria me pueda decir, ¿sabes qué? Tan estaba en riesgo contigo que para evitar que siguiera estando en peligro a tu lado me lo tuve que llevar. Pero todo habría que ver porque el procedimiento de restitución nosotros no vamos a definir en realidad, pues quién tiene el derecho o no de custodia, sino vivía o no en Tlalnepantla, y si vivía en Tlalnepantla, lo regreso a Tlalnepantla. Eso es lo que nosotros vamos a decidir, nada más. Que en las excepciones la parte contraria diga, sí, viví en Tlalnepantla, pero sufría violencia, bueno, entonces a lo mejor no lo regreso. Y esas copias de ese procedimiento pues me pueden servir para decir, mira, aquí ya se dijo que había por lo menos indicios de violencia. Por eso les digo, va a ser el caso por caso. Pues yo cerraría con una pregunta, maestra Laura, no sé si todavía nos dé tiempo. Cuando se trata de derechos de infancia, dice el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el artículo 666, esta defensa técnica, efectiva y especializada. Entenderíamos que también aplicaría para este procedimiento no contencioso, que va a obligar a todo operador jurídico a especializarse. Y qué mejor que en Indecaja. Claro que sí. Ahorita todavía no sabemos si nos van a pedir una cédula, un diploma, una constancia o no sabemos cómo. Lo único que yo les digo es que al menos yo, si yo tengo ya que aplicar el código y veo que hay un abogado, como dice, persona representante autorizada, que no está defendiendo bien los derechos de la persona a la que se supone que está representando, pues entonces a mí eso me bastaría para decir, conforme al 666, esta persona no está demostrando tener la capacidad para poder representar a estos grupos vulnerables. Y entonces podría actualizar esa hipótesis que nos establece el artículo y pues revocar bueno, ordenar que se designe un defensor público, en fin. Como les digo, no sabemos si va a haber algún requisito en particular, pero sí, Vamos a caer en la efectivamente, ambigüedad de el procedimiento penal para adolescentes en materia penal, en donde la ley sí, nacional también de adolescentes en conflicto con la ley penal tampoco es clara, ¿no? Y habla de la especialización. Pero bueno, eso se ha ido acreditando y se ha ido subsanando con talleres, con cursos, con la especialidad, con esa actualización constante, ¿no? Vamos a darle el uso a la palabra, si me permiten, maestra, nada más al licenciado Ignacio Mejía, que desde hace un ratito estaba levantando la mano. Una pregunta claro. clara y concreta, por favor. ¿Puede activar su micro, licenciado? ¿Le pueden ayudar a activar el micro? Nayeli o Alejandra, por favor. Ya puede activar Puede, su micro. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, su señoría, a ver, entonces este procedimiento en cuestión de tiempos, porque siempre pasa que las personas lo que necesitan cuando están en este tipo de conflictos familiares es, quiero a mi hijo, se lo llevó, lo necesito aquí. Entonces, Sí. es por cuestión de tiempo esta agilidad, esta rapidez de este tipo de trámites. O sea, es Eh, decir, sin meterse a, como digo en la conferencia, sin meterse a tema de pruebas, sin meterse, usted nada más, su análisis si es restituyo o no restituyo, es punto, nada más. Y es evidentemente por la rapidez, este procedimiento va a ser más accesible y esto es
independientemente que haya o no haya un juicio de guardia y custodia, se puede tramitar esta situación. Es lo que yo entendí en este procedimiento. ¿O estoy Sí, mal? Y para sí, sí, mayor se puede. rapidez, porque yo quiero entender que usted, digo, no tengo nada con los temas en materia penal, pero yo considero que es más rápido restituir un menor por esta vía ante este órgano jurisdiccional que en el tema penal. Esa es mi pregunta o comentario. Muchas gracias, su A ver, señoría. ¿qué es más rápido? Sí, claro, pero no entendí la última. ¿Qué es más rápido en esta vía de no contencioso que en materia penal? ¿Esa fue la Sí, pregunta? Sí, yo bueno, considero, esa es la en materia pregunta. penal yo no tengo experiencia y sí le estoy sincera, yo no sé cuánto se pueda tardar o no en materia penal ni cómo le hagan en materia penal. Lo que yo les puedo decir es que este procedimiento ahorita solamente lo tenemos en el código en papel, pues el código todavía no ha sido aplicable en ningún lado y por lo tanto no sabemos, todavía no tenemos experiencia de qué tan efectivo pueda ser. Tiene esta proyección, ¿no? A que sea efectivo porque maneja plazos cortos y porque la materia de la jurisdicción únicamente es determinar si fue sustraído o retenido de manera ilegal para regresarlo a su lugar de residencia habitual. Así funciona también la restitución internacional. Solamente que pues en restitución internacional pues tenemos otros procedimientos, intervienen otras autoridades y además estamos hablando de nivel internacional. Pero es el mismo objeto, a nivel internacional también se trata de lo mismo, de determinar si está residiendo de manera legal o no en el Estado mexicano y de lo contrario, pues se regresa a su lugar de residencia habitual. Es lo mismo, solamente que esto es a nivel local y por supuesto con unas reglas diferentes y más sencillas. ¿Cuáles va? O sea, no podríamos estar hablando en este momento de que va a ser 100% eficaz, ni que va a ser súper rápido. Ese es en teoría como debería funcionar. Pero vamos a tener en cuenta que entre que mandamos el exhorto, se radica el exhorto, se localiza al sustractor, porque por eso también puede darse esta causa de excepción, que es la de que ya se hayan actualizado más de 3 años entre que se sustrajo y que se lleva a cabo el procedimiento, porque no necesariamente es porque lo promoví 3 años después, es que a veces, como no lo localizamos o pensamos que a lo mejor no lo vamos a localizar, pues puede estar girándose órdenes y órdenes y órdenes, y porque pueda yo haber girado el exhorto, no sé, a Oaxaca, pero después ya se cambió a Querétaro y después ya se nos fue a Cancún. Y entonces en lo que lo encontramos, pues a lo mejor puede actualizarse esos 3 años. Por eso les digo, una cosa es lo que en teoría nos marca el código y se supone que debería ser así de rápido. Pero si en algún momento determinado tenemos este tipo de inconvenientes, entonces pues tal vez el tiempo pueda ser mayor o que no lo localicemos o que ya una vez que se decretó la restitución, porque como les comentaba, si van sin el niño, simplemente no van, entonces yo ordeno la restitución, pero de que lo encuentre o no, esa es otra cosa. Tal vez ordené la restitución aquí yo, juez de Tlalnepantla, pero al niño ya se lo llevaron a Querétaro, y entonces, ¿cómo le hago? Pueden darse muchísimas cosas y ojalá que sea en la mayoría de los casos de resultados efectivos, pero ya sabemos que así funciona esto. A veces puede funcionarnos y otras veces pues tal vez no, pero lo que tenemos que agradecer es que ahorita hay un procedimiento que de manera inmediata va a poder solucionar este problema de los traslados ilegales de los infantes y que tal vez vamos a poder solucionar más este tipo de situaciones que lo que podamos hacer solamente teniendo el juicio de custodia. En un juicio de custodia, pues yo puedo ordenar como medida provisional la reincorporación de la niña, niño o adolescente, pero tal vez esto me puede llevar tiempo porque lo voy a ordenar como una medida provisional y tal vez necesite mayores elementos para hacerlo. En este tipo de jurisdicciones, como lo contempla el código, pues es posible que por como está diseñado, pues sea más efectivo. Pero ya lo iremos viendo, porque ahorita todavía no sabemos si realmente nos va a funcionar o no hasta que lo empecemos a aplicar. Gracias, maestra. ¿Y les parece si cerramos con la pregunta de la licenciada Fabiola Quiñones? Por favor, puede activar su micro. Se quedan ahí muchas preguntas, hay muchos comentarios en redes sociales. Y bueno, Hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, buenas noches. Gracias, maestra. Un honor, muchísimas gracias por la explicación.
muy Gracias. entendible, y comparto el último comentario que usted refirió en cuanto a los exhortos. Siempre en todo proceso, tanto de materia civil o materia familiar, es lo que nos alarga los procesos. En cuanto al nuevo Código Nacional, esperemos que esto vaya mejorando, pero mi pregunta va encaminada en una situación real en cuanto al código que ahorita nos aplica a nivel estatal. Em, Va encaminada en lo siguiente: si tenemos una sentencia penal de sustracción de menor y se condena a restituir al menor a su papá, pero a la vez existe una denuncia en contra del papá por violencia familiar y existen medidas de restricción, entonces, ¿ahí qué es lo que se procedería para lograr la restitución de ese menor? No sé si me di a entender de este proceso. Ya lleva cierto tiempo, se inició también ahí en lugar de origen donde habita desde que nació el menor, un juicio de guardia y custodia, el cual está en proceso, está en etapa de desarrollo, bueno, desahogo de pruebas. Ya se realizó la escucha de menor, en el cual él manifiesta de viva voz, con todos los requisitos de ley debidamente cumplida, que él desea estar con la mamá. Entonces ahorita nos vuelven a activar que tenemos que restituir al menor con el papá, aún teniendo esta carpeta de investigación. Me gustaría mucho escuchar su opinión y cuál sería su recomendación, si me hace favor. Gracias. Bien, es que todo, un procedimiento es contradictorio con el otro. Ajá. Entonces, por eso también las diferentes legislaciones nos establecen cuando hay necesidad de como que ponerle un freno a un procedimiento hasta en tanto esté resuelto el otro, porque ya se encuentra subyúdice, ¿no? Una resolución con la otra. Si alguna es contradictoria con la otra, ¿a cuál vamos a tener que atender? A la que tiene calidad de cosa juzgada. De lo que yo estoy entendiendo, la que puede ejecutarse o la que debe ejecutarse es la que se ordenó en materia penal, ¿no? Entonces, si esa es la que tiene calidad de cosa juzgada, esa es la que se debe ejecutar. Y en lo que está en trámite, pues va a tener que ajustarse a esta cosa juzgada. O en su caso, si esto viene de una situación novedosa y que implica el poner en riesgo a un infante, pues entonces tendría que prevalecer la medida de protección, pero tendría que estar debidamente fundada. Y esto, para poder ejecutar la medida de protección, probablemente va a tener que haber por ahí algún amparo en donde se determine qué es lo que se va a ejecutar. Pero de primera, lo que tiene que prevalecer siempre es la resolución que ya se encuentra ejecutoria en este momento. Muchas gracias, maestra. Es interesante y como bien dice la maestra, todo esto lo vamos a ir trabajando, se va a ir perfeccionando como pasó con el proceso penal, con la cuestión laboral, ahorita todo esto, pues evidentemente esta implementación, vamos a irlo trabajando. Y maestra, pues yo le quiero agradecer muchísimo este tiempo que ha tenido a bien compartir en vivo de manera gratuita para todo el foro jurídico de INDECAC. De verdad, bienvenida a INDECAC. Ojalá podamos seguir teniendo más actividades y precisamente, déjenme les comento que ahora tenemos agendada a la maestra, mi querido Norberto, arregló por ahí agendó unas clases y aquí viene un punto importante porque ahorita, maestra, no sé si a usted le pase en otras clases, todo el mundo estamos con la pregunta de, ¿pero es con el procedimiento actual o va a ser con el nuevo procedimiento? Ahorita todo el tema del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, todos preguntamos en diversas temáticas cuál va a ser el aplicable. Y fíjense, ya tenemos agendado un gran taller con la maestra. Yo le llamo taller porque precisamente vamos a hablarlo desde la prueba, desde el ofrecimiento, la preparación, el desahogo, ofrecimiento, preparación y desahogo de pruebas de declaración de parte y testimonial en el proceso familiar, procedimiento actual y acorde al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque supongo, maestra, que aquí vamos a mencionar algunas particularidades en cuanto a lo actual y a lo que viene en el Código Nacional. Ahí están las fechas. La maestra va a estar con nosotros el lunes 2, 4 y 6 de septiembre, un curso 100% virtual para que puedan acompañarnos. Nada, me gustaría que comentara por qué quisimos poner esa particularidad de hablar de lo actual y acorde al Código Nacional. Sí, es que
como les comentaba, sí, a mí me han pedido que les capaciten uno y otro. Pero al final de cuentas, el cómo preguntamos, el cómo interrogamos, el cómo formulamos las preguntas pues es muy parecido en uno y otro. O sea, vamos a meternos ya de lleno a la oralidad con el Código Nacional, pero pues los códigos actuales los vamos a seguir usando durante todavía años. Lo que estamos tramitando ahorita y de aquí a lo que aplicamos el Código Nacional, en lo que tramitamos las controversias, en lo que las ejecutamos, y vamos a estar trabajando simultáneamente con ambas legislaciones cuando el Código Nacional pues ya sea aplicable. Entonces, pues si en este tipo de pruebas, que es declaración de parte y testimonial, prácticamente la técnica va a ser la misma, nada más habría que aprendernos las reglas que van a diferenciar una de la otra y poder ya desarrollar de manera efectiva en la práctica cómo aprender estas técnicas para poder desahogar las pruebas de manera correcta, porque pese a que tenemos la oralidad en el Estado de México en materia familiar desde hace muchos años, pues todavía tenemos algunas deficiencias. Entonces, este es el momento como para pulirlas, ¿no? Las que tenemos las reglas actuales y pues empezar a aprendernos las que vienen. Y es un tema interesante, ¿no, Norberto? Porque tú lo puedes ver en la materia penal y la maestra lo comentó. Si ellos se percatan, ahorita en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se habla de la especialización de los abogados en este rubro. Si ellos se percatan que no estamos preparados, y no es tanto que lo podamos acreditar con un documento, ¿no, maestra? Porque el código como tal no marca con qué documento vamos a acreditar esa especialización. Ustedes lo van a identificar con esas técnicas, con sí, esas técnicas, esa profesionalización de nosotros en el desarrollo de las audiencias, porque en materia penal pasaba, Norberto, y no nos van a dejar mentir, que los sacaban de audiencia los jueces, Así es. Y es porque que se vulneraban derechos. el tiempo se viene encima. Yo creo que este tipo de talleres permiten la adquisición de habilidades y destrezas que desafortunadamente no las pudimos adquirir en la escuela. Precisamente la actualización, el conocimiento del Código Nacional, pues es reforzar todos estos conocimientos prácticos que se tienen que adquirir con la práctica. Y si no vamos a esperar a que entre en vigor, pues ese es el buen momento para que con esos talleres y agradeciendo a la maestra Laura que con su conocimiento tan amplio, tanto en el Código Procesal del Estado de México aún vigente y también con su conocimiento, si bien es cierto, no se aplica actualmente, pues ya estamos en vísperas de que próximamente lo empiecen a aplicar, tanto en Ciudad de México, que ya tenemos las fechas de inicio de entrada en vigor, y próximamente también en el Estado de México. Estamos a tiempo. Sí, claro que sí. Así es. Pues ahí está la información, maestra. Mil gracias por este tiempo que ha tenido a bien compartir con nosotros. Muchísimas gracias y gracias a todos los que se comentaron. Hay muchos comentarios, la felicitan por la ponencia, mencionan que la teoría y la praxis es una y otra en cuanto a las diferencias. Bueno, tenemos muchos comentarios en redes sociales. Mil gracias y la vemos en el taller para del desahogo de pruebas. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias a Claro que todos. sí, Gracias, muchas Norberto. gracias. Gracias, maestra Cris. Gracias, maestra Laura. Saludos. Fechas Que estén 2, muy 4 y bien. 6 de septiembre. Sí, Ah, nada más de las hay que cambiarle los días porque dicen lunes, las tres, y es Lunes. lunes, miércoles y viernes de la misma semana. Ok, perfecto. Y bueno, pues ahí está toda la información. Mil gracias, maestra. Y no se olviden de seguir. La grabación de esta transmisión se queda en la página de Facebook de INDECAC para que ustedes la puedan visualizar. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches, gracias.